Hoy corresponde la enseñanza en las 7 cartas a las iglesias del libro del Apocalipsis, a la sexta de las cartas dirigidas en el contexto del libro del Apocalipsis, en la revelación que el apóstol Juan recibió para las iglesias. Y esa sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, hemos pasado ya, ustedes son expertos, empezamos con Éfesos, nos fuimos a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, ahora Filadelfia, y ustedes terminarán seguramente la próxima semana en la Odisea. Y hay tremendas enseñanzas en este pasaje, ya cuando Apocalipsis es complicado muchas veces, ¿verdad? Y es un libro al que nos acercamos con profundo respeto. Hay increíbles promesas, pero también increíbles enseñanzas, para la iglesia hoy, para la iglesia de una manera contemporánea, que Dios quiere que apliquemos a nuestras vidas y a la vida de nuestras iglesias. Me propongo 3 cosas en este tiempo que se me ha concedido. Quiero en primer lugar que identifiquemos un poco a Filadelfia, porque aparece allí que el ángel que habla, o el ángel de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué es Filadelfia, no? Creo que es nuestro deber para que nos acerquemos de una manera objetiva, seria, al texto bíblico. En segundo lugar, me encantaría, porque es muy importante en estos versículos, ver cómo percibe Dios a esta iglesia de Filadelfia. Y en tercer lugar, lógicamente, qué es lo que el Señor, a través de la revelación del apóstol Juan, le pide, ¿no? Le anima a la iglesia de Filadelfia. Y al hacerlo así, podemos mirar un poco de la historia de Fuenlabrada, poniéndola en un paralelo con la de esta iglesia tan importante allí en las páginas del Nuevo Testamento. Pero quiero que leamos juntos, ¿verdad? Y que me sigan, ¿no? Recuerdo la época en que uno decía, abran sus Biblias. Ahora se dice, prendan su teléfono, por favor, ¿no? Con la promesa de ustedes que van a estar leyendo la palabra y no siguiendo el partido de la liga a esta hora, ¿no? Muy bien. Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer los versículos que van del 7 hasta el 13, que corresponden a este mensaje a Filadelfia. Vamos a esperar para que podamos seguir la lectura todos y podamos extraer estas enseñanzas de la palabra del Señor. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra, ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos ayude hoy a oír lo que el Espíritu Santo que mora en medio de nosotros dice a su iglesia en el tiempo en el que nos ha correspondido vivir. Bueno, en primer lugar dice, ustedes lo leyeron en el versículo 7, que escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Y es absolutamente necesario que nos ubiquemos cuál era esa iglesia, dónde estaba o qué características tenía. A mí lo primero que me impresiona es el nombre de la ciudad. Porque el nombre de la ciudad es el nombre de Filadelfia.
Esta era una ciudad que pertenecía a un antiguo reino, allí en lo que hoy es Turquía, un reino poderoso en su momento que luego cedió su señorío al Imperio Romano, pero que era el reino de Pérgamo, al cual se le escribe precisamente la tercera carta de las que ya hemos estudiado, porque allí también en Pérgamo el Señor levantó una iglesia muy significativa. Ese reino tenía un rey que se llamaba Eumenes. Fue a la guerra. Cuando fue a la guerra corrió la noticia de que había sido muerto en batalla y le sucedió su hermano, Apónimo, al que se le va a conocer más tarde como Filadelfo. Y se le va a conocer así porque este hermano amaba entrañablemente a su hermano en la sangre. Y cuando tiene conocimiento de que su hermano está vivo, se aflige e inmediatamente le devuelve la corona porque le amaba entrañablemente. Y entonces esta ciudad es fundada con el nombre de Filadelfia, en honor a Filadelfo, epónimo, al que amó a su hermano. Es la ciudad del amor fraternal, del amor de los hermanos. Y a mí me encanta porque aquellos griegos orientales de aquella época, sin saberlo, anticipaban en aquella ciudad lo que ha de ser una característica fundamental de la iglesia del Señor. La iglesia del amor de los que se aman, de los hermanos que se aman entrañablemente. Parece que era notorio en aquella época histórica el afecto de estos dos hermanos, tremendamente. Entonces es una iglesia fundada allí, plantada en el lugar del amor fraternal. No hay nada que vaya a caracterizar a la iglesia del Señor como el amor entre los hermanos. No hay nada que tenga más poder en el mundo en que vivimos para alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo que percibir, sentir y gozar del amor que la iglesia del Señor debe respirar. No van a ser las estrategias que las necesitamos. No van a ser los recursos económicos que son importantes. No van a ser ni siquiera nuestros ministerios que son tan importantes. Es que el cruzar por la puerta para cada individuo que está afuera sin Cristo, al cruzar por la puerta de este lugar, pueda sentir el amor fraternal, pueda ser abrazado. Hay un poder en el amor que no se resiste a nada, que cambia nuestras vidas, que transforma el corazón duro del hombre. Y esa ha de ser la característica primaria de la iglesia del Señor. Ahora, esta iglesia, bueno, habrían otros atributos para esta ciudad. Era conocida como una pequeña Atenas porque habían muchos templos allí. También era conocida como la Puerta del Oriente porque allí pasaba la vía que venía de Occidente hacia la parte oriental del Imperio Romano. Y entonces Filadelfia era también la Puerta del Oriente. Elementos importantes, no los vamos a tener ahí. Pero permítanme hablar un poco más de la iglesia de Filadelfia, no solo de la ciudad de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, voy a ponerlo en términos contemporáneos, era una iglesia hija de la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo va a fundar la iglesia, va a plantar la iglesia de Éfeso en su tercer viaje misionero. En el segundo viaje misionero se propuso ir a Asia Menor, cuya capital era Éfeso, pero dice la palabra que el Señor, el ángel del Señor, el Señor se le apareció en sueños y le cerró el paso y le pidió que en lugar de que fuera allí, o sea, que Pablo, con la visión increíble que tenía, sin embargo, su visión era limitada y estaba restringida solamente a lo que hoy es Asia, tiene que en la ciudad de Troas recibir una visión en que le dice, cruza el Egeo y pasa a Macedonia y me ayudas. Y es el momento en que más allá de la restringida visión del gran apóstol a los gentiles, Dios lleva por primera vez el evangelio a Europa. Le prohíbe pasar a Asia Menor, pero en su tercer viaje misionero, como vemos en el libro Los Hechos de los Apóstoles, llega a Éfeso, una de las 4 grandes ciudades del Imperio Romano, y planta allí una iglesia, pasa gran tiempo con ella, y esta iglesia haría un impacto. Y las 6 iglesias de las que hablamos en el libro, ¿no es cierto?, del Apocalipsis, de los mensajes que estamos viendo, ¿no? Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, esta Filadelfia y la Odisea, son iglesias que nacieron del impacto de Éfeso y algunas otras, inclusive en esa misma área va a estar Colosas, a la cual en nuestro texto bíblico tenemos también la carta a los colosenses. Interesantemente era una ciudad que Pablo nunca había visitado, pero a la cual se dirige como parte de ese grupo de iglesias. Si ustedes van a sus mapas al regresar a casa, siempre digo que mi madre me decía, que era una buena matemática, me decía, cuando estudies matemáticas,
papel y lápiz. Y entonces yo digo, cuando estudie la Biblia, mapas, geografía, para que todos estos nombres que a veces nos parezcan tan extraños hagan sentido cuando veamos. Estas 6 iglesias conformaban en una forma de una herradura, de una cabalgadura, ¿no? Estaban en secuencia, en un área muy cercana, muy poblada, con ciudades muy prominentes de lo que hoy es Turquía. Pero claro, hay veces perdemos de perspectiva que este era el mundo griego. Y realmente toda esta zona de la Asia Menor era parte de la Grecia oriental que estaba al otro lado del Egeo. Entonces, la iglesia está allí y es el producto de todo este ministerio impresionante que la iglesia de Éfeso fue desarrollando. Durante esta reunión que tuvimos de la familia de iglesias fue un gozo. Estábamos 52 pastores que representaban a iglesias en España, en Italia, en Inglaterra, en México, en los Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela y en Ecuador, con algunas proyecciones en otros países. Pero más allá de decir eso, que sonaría una pretensión humana, ¿no es cierto? Eran iglesias que eran el producto de lo que ha sido el mover de la iglesia de Dios a través de los tiempos. Todos somos hijos de la plantación de iglesias. Y compartíamos allí un mapa maravilloso de la manera en que la iglesia primitiva se extendió. Y lo hizo de una manera extraordinaria, quizás desde Palestina hasta España. Cuando contábamos el tiempo de vuelo que tendríamos hoy entre Madrid y Jerusalén y la distancia que eso tiene, seguramente 3.500, 4.000 kilómetros, y pensamos cómo la iglesia, sin GPS, sin radares, sin internet y sobre todo sin WhatsApp. Usted se puede imaginar la vida sin WhatsApp. Y cómo estos hombres y mujeres fieles fueron llevando y plantando iglesias de lugar en lugar, haciendo la tarea del Señor. Yo le doy gracias al Señor por iglesias grandes. Dios es soberano. Y una de las cosas que veíamos durante este encuentro era los diferentes modelos de iglesias clásicas, regionales, en redes, en los hogares. Gloria al Señor en su soberanía, cómo está alcanzando a los perdidos. Pero qué tremendo ha sido ese movimiento de plantación. Cómo fue Dios inundando el imperio romano. Y de allí trajo un monje que venía de la ciudad de Tarso, donde había nacido Pablo. Lo llevó a Estambul, era originario de Antioquía, de Siria. Lo llevó a Roma. Llega hasta Inglaterra. Este hombre llamado Teodoro de Tarso y establece los fundamentos de la iglesia en Westminster, en Inglaterra, y de allí vuela el evangelio, cruza el Atlántico, llega a los Estados Unidos, a Canadá, y hay veces creo que deberíamos revisar nuestro árbol genealógico de fe para ver el tremendo efecto de la iglesia moviéndose más allá de las circunstancias, de las dificultades, de los límites geográficos para realizar la obra del Señor. Entonces, esta iglesia era eso, era la evidencia de lo que el Señor estaba haciendo a través de su iglesia en Éfeso. Y a esta iglesia, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, vemos sus características, pero a esta iglesia, el ángel, tiene un mensaje muy importante. Entonces ya nos vamos ubicando un poquitico en Filadelfia, ¿verdad? De ahí ha salido el nombre para una ciudad muy importante en los Estados Unidos también, ¿no? La ciudad, la iglesia del amor de los hermanos. ¡Qué tremendo! A mí me gustaría poner en mi iglesia local. Esta es la iglesia del amor de los hermanos, del poderoso vínculo, del poder del amor que transforma todo corazón, frente al cual no hay dureza que no pueda ser doblegada cuando el Espíritu de Dios, a través de ti y de mí, de nuestro amor, de nuestros brazos, de nuestras caricias, de nuestras oraciones, de nuestros besos, de apoyarnos en los momentos difíciles, podemos transmitir con poder el evangelio de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué le dice en segundo lugar a esta iglesia? Le da una medida de lo que Dios tiene, de cómo mira Dios las cosas. Ustedes recuerdan ayer en el Antiguo Testamento cuando el Señor decidió buscarse un rey para reemplazar a Saúl, ¿no? Saúl le había fallado y decide finalmente desecharle, digámoslo así. Le pide a Samuel, el sacerdote profeta, que vaya siguiendo y unja al nuevo rey. Y llega a la casa de un hombre, Isaí, ¿verdad? Que tenía 7 hijos.
Bueno, el número 7 en la Escritura siempre tiene un sentido de perfección, ¿no? De la totalidad de Dios. Y va pasando de uno a uno. Yo me lo imagino como un papá orgulloso. Aquí te muestro este que es fuerte, valiente, el mayor. Aquí viene el educado, el bien preparado. Aquí está el talentoso, el artístico. Y va mirando a Samuel y dice, no, el Señor le diciendo, no. Al final le dice, ¿te queda alguno? Dice, sí, uno pequeñito, hay un muchachito, está cuidando las ovejas. Y dice, tráelo, mándalo traer. Cuando lo ve, le unge. Nos queda esa frase tremenda que está en el Evangelio. Recuerden esta frase siempre. Lo que mira Dios no es lo que mira el hombre. Esos son los estándares, las medidas con las que Dios mide. Esa es la manera. Dios no mira lo que mira el hombre. No mira lo que deslumbra al hombre. No mira el poder. No mira el dinero. No mira la fama. Dios mira el corazón. Porque ningún otro hombre a lo largo de la historia tendría un corazón como el corazón de aquel pastor. Como el corazón de David. Y a esta iglesia cuando la mira, la mide exactamente con esos mismos estándares. Que ya nos desafían a todos nosotros a mirar la realidad con los ojos de Dios. Y no desde nuestra óptica humana. Y le dice allí en el versículo 8, le dice, lindo como le habla, y le dice, yo conozco tus obras. ¡Wow! Ahí tendríamos para todo un sermón y irnos a casa. ¿No es cierto? El Señor te dice a ti, me dice a mí, le dice a cada iglesia, yo conozco tus obras. Es increíble la capacidad que tenemos muchas veces como seres humanos en nuestra pecaminosidad de engañar a otros. ¿No? Muchos de nosotros andamos por el mundo con esas caretas sociales que nos quitamos y nos ponemos, según las circunstancias. ¿No? Tal vez a ustedes no le pasa, pero yo que soy un pecador, a mí me pasa y tal vez alguno de esta iglesia se une a mí. ¿Usted se ha dado cuenta cómo cambiamos de careta y todo según las circunstancias, ¿no? Cómo son de importantes para nosotros los títulos, los reconocimientos. Bueno, esto tiene su valor, por supuesto. Eso pasa porque inclusive nos engañamos a nosotros mismos. ¿Usted alguna vez se ha dado cuenta que se engaña a sí mismo? Pero hay uno que dice, yo sí te conozco. Yo te conozco en profundidad. Mi esposa se estaba preparando para compartir en este encuentro de gracia. Las mujeres, luego se cambiaron los planes, no sabíamos si veníamos y veníamos. Iba a compartir precisamente la historia de Marta y María. ¿No? Pero no iba a hablar de María, la que siempre hablamos, iba a hablar de Marta. ¿No? Y de cómo una gran dádiva de la gracia de Dios, la gran dádiva es que nos pueda contar quiénes somos nosotros realmente. ¿Ustedes se han dado cuenta el favor que te hace Dios y que me hace Dios cuando nos dice, yo sí te conozco, no te engañes? Y quiero que a través de mí te conozcas para que yo pueda transformar tu corazón. Por eso la obra del Espíritu Santo, la obra de la palabra en nuestras vidas, es cuando le permitimos a Dios que nos dé la radiografía de nosotros mismos para que en su poder podamos ser transformados. ¿Verdad? Qué tremendo ha sido cuando el Señor empieza a mostrarnos lo que somos y empieza a cambiarnos. Porque no es un sádico, no es un Dios malo, no lo hace para que nos sintamos culpables, es porque nos ama entrañablemente y quiere poner su huella, su impronta en cada uno de nosotros y transformarnos con su poder. Es como cuando tú estás enfermo. Lo que más quieres cuando tú estás enfermo es encontrar un médico que te dé el diagnóstico correcto de tu enfermedad. Porque si tienes un buen diagnóstico, puedes aplicar un adecuado tratamiento. ¿De acuerdo? No hay nada que cause mayor incertidumbre, mayor inquietud, mayor temor que cuando los médicos nos dicen, no sé qué te pasa. Y vamos de médico en médico y no logramos encontrar el diagnóstico de nuestra realidad. Pero cuando se nos muestra la realidad como es, en amor, como lo hace el Señor, entonces el poder de Él fluye en nuestras vidas para tratarnos, bendecirnos, sanarnos, llenarnos de su presencia. A esta iglesia le dice, yo te conozco. Yo podría decir esta mañana, iglesia de Fuenlabrada, en el nombre del Señor, yo te conozco, Él te conoce. Yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú estás haciendo. Y decía que esto daría para un solo sermón,
Porque el solo el exponernos al conocimiento de Dios y el dejar que Dios nos diga quiénes somos y el dejar que a partir de allí fluya su poder transformador, su amor sin igual, es todo lo que necesitamos en la vida. Yo conozco tus obras, le dice, y le dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual no puede nadie cerrar. Y en el versículo interior, hablando un poquitico del carácter de Dios, que no tenemos tiempo para mirarlo en este momento, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Está hablando, yo tengo el poder, lo que yo hago, yo tengo la capacidad. Mi poder es sobre todo poder, y cuando yo abro algo nadie lo puede cerrar, y cuando yo cierro a alguien nadie lo puede abrir. Y ese poder Él lo ha entregado a la iglesia. Se lo ha entregado a la iglesia para que en santidad y en dependencia podamos usarlo. No me gusta el término para la gloria de Dios. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Iglesia Fuenlabrada, delante de ti he puesto una iglesia que nadie puede, una puerta que nadie puede cerrar. No la va a cerrar el gobierno, no la va a cerrar los políticos, no lo va a cerrar las nuevas ideologías, no lo van a cerrar los poderosos. Cuando Dios pone delante de sí su puerta, nadie la puede cerrar. Porque Dios le entrega a su iglesia en santidad, a su iglesia humillada, a su iglesia santa, todo su poder para su gloria. Y por eso es que a través de 2000 años, imperios han pasado uno tras otro, tras otro, tras otro. Y hoy se predica el nombre de Cristo más que nunca sobre los confines de la tierra. Él le dice, sí, yo conozco tus obras. Yo he colocado esta puerta abierta, la cual no puede cerrar. Y mire lo que les dice acá. El espíritu del encuentro entre Samuel y Isaí. Le dice, porque aunque tienes poca fuerza, tremendo, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aparece la medida de Dios, no la medida del hombre. Aparentemente a los ojos de los humanos, y seguramente era cierto en un sentido, tal vez era una iglesia pequeñita, tal vez aparentemente no tenía mucho dinero, en fin, pasaba desapercibida, estaba olvidada en un polígono industrial de aquella ciudad, ¿no? No habían allí personas con grandes títulos, no estaba al lado del Museo del Prado o de la Plaza de las Cibeles, ¿no? O del Ayuntamiento de Madrid o del Palacio de los Diputados o de la Zarzuela o de la Moncloa, sino estaba allí en un polígono industrial. Cuando pareces débil, ¿no? Cuando parece que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso es lo más importante para el Señor. Eso es lo más importante, amados. Yo me gozo de estar aquí esta mañana porque estoy hablándole a una comunidad que sé a ciencia cierta que ha guardado su palabra. Porque sé que cada domingo desde este púlpito se predica la palabra. Porque sé que en los grupos pequeños se predica la palabra. Porque sé que en las reuniones de hombres, de mujeres, de matrimonios, la palabra de Dios es predicada. Porque es esa palabra, la voz de Dios en nuestras vidas, la que tiene la capacidad de cambiarnos, de transformarnos, de hacernos un faro de luz en medio de la sociedad oscura en que nos ha correspondido vivir. No solo le dice que ha guardado la palabra, sino le dice, y no has negado mi nombre. ¿Ustedes saben qué hacían los romanos? Tenían un circo cuando vayamos a Roma, David y Anita que están allá. Impresionante, impresionante. Hoy en día pocos estadios tendrían la capacidad que tenía el circo de Roma y por supuesto el Coliseo. Y allí empezaron a sacrificar a las bestias, a los osos, a los tigres, a los leones, a los cristianos. Y mientras que los cristianos iban muriendo, devorados, familias enteras, otros puestos en antorchas públicas a lo largo de Roma, iban cantando y adorando al Señor, como lo hizo Pablo y Silas cuando fueron colocados en el último de los calabozos en Filipo, como lo ha hecho a través de la historia muchos de los poderes del mundo con los siervos de Dios.
Pero ¿saben qué pasó? Vino un emperador que dijo, la estrategia no nos está sirviendo. Porque estos romanos ahora van al circo y dicen, ¿qué es lo que tiene esta gente? ¿Qué es lo que tiene esta gente? Que en lugar de gritar como locos pidiendo clemencia, alaban a un tal Cristo mientras son devorados por las fieras o por el fuego. Y años más tarde, creo que fue Domiciano, uno de los emperadores, decide acabar con el sacrificio en el circo, porque ese sacrificio se estaba constituyendo en el recurso de Dios para alcanzar el corazón de muchos de los romanos. Y al final Roma sería invadido por el evangelio. Y al final el imperio caería. Y al final, mientras que las huestes bárbaras invadían Roma, los romanos poderosos se revolcaban en su promiscuidad y en sus pecados sexuales, homosexuales, bebían en vino, se emborrachaban, porque en la debacle moral de los poderes está la perdición, pero en el evangelio de Cristo y en el testimonio de los débiles está el poder de Dios y la esperanza para el mundo. Yo predicaba hace 2 semanas en la iglesia de Oporto y hablaba de lo que significan los inmigrantes. ¿Cuántos de los que están aquí son inmigrantes? La mayoría, ¿verdad? Y analizábamos en el capítulo 18 del libro de los Hechos cómo Dios constituyó la iglesia en Corinto. Trajo a Aquila y a Priscila, que estaban en Roma, donde se había levantado un tirano que era Claudio y los expulsó. ¿Cuántos que están aquí esta mañana han tenido que salir de sus países por situaciones políticas, críticas y sociales? Muchos, ¿verdad? Tuvieron que venir expulsados. También venía Silas, que era un judío de Jerusalén, y Timoteo, que era un turco de Listra. Y Pablo mismo, que venía de la frontera donde fue el terremoto entre Turquía y Siria, la ciudad de Tarso. Y luego Crispo, un judío de Corinto, toda su casa, el principal, se convierte. Y ya Apolos se estaba preparando, ¿no es cierto? El Señor estaba preparando a Apolos en Alejandría, que vendría a Éfeso, donde Aquila y Priscila lo edificarían, lo formarían. Era un gran predicador, pero la teología, la Biblia le fallaba un poquito, y cuando está preparado lo envían como el pastor a Corinto. Y yo les decía a los hermanos, con la autoridad de estos pasajes, el evangelio a lo largo de la historia ha viajado en maletas. Y cuando tú pienses en tu condición de inmigrante y sufras y sientas todos los dolores que eso significa, transforma tu mente y entiende que tú eres depositario del glorioso evangelio de Jesucristo y que Dios tiene un propósito a través de tu vida. Tu vida es preciosa para Él porque eres un emisario de los propósitos de Dios. ¿Saben cuál es la esperanza para España? Ya lo estamos viendo. Los estudiosos lo están mostrando. Uno de los 3 grandes pilares del trabajo de esta iglesia que empieza a renacer Europa son las iglesias de inmigrantes. Y así ha sido a todo lo largo de la historia. Es increíble los refugiados que han venido de Siria, de todo el Oriente, y cómo Dios está moviendo su poder en medio de ellos. Recuerda esto. Cristo vino contigo en tu maleta. Tú no estás aquí para ser humillado, para sentirte discriminado. Alrededor hay una sociedad que tiene que oír del evangelio. Y también quiero decir que en ese equipo extraordinario que Dios levantó allá en Corinto, ¿no? Estaba Cristo y había un hombre que se llamaba Tulio Justo. Tenía una casa al lado de la sinagoga, capítulo 18. Y parece que era un prosélito, o sea, era uno de aquellos griegos que los judíos estaban compartiéndole de Dios y empezaban a amar a Dios, como ya habían varios. Cuando Pablo se sacude sus sandalias y dice, miré a los gentiles, Tulio abre su casa. Y allí empieza el evangelio a crecer en la ciudad de Corinto. Y en cada ciudad que fue plantada, alguien local abrió su casa. En Filipo, Lidia. En Tesalónica, Jasón. En Éfeso, un hombre que tenía una escuela, no se sabe si de gladiadores, de filósofos, tirano, ¿no? Y aquí fue Tulio Justo. Y yo le decía a los hermanos de Oporto que teníamos 3 desafíos. 1, abre tu mente para cambiar el propio concepto que tú tienes de lo que significa ser un inmigrante. Vuelvo y lo leo. Aun cuando tienes poca fuerza, al
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios tiene otra medida. Tú estás en la medida de Dios. En segundo lugar, le decía, abre tu boca en medio de esas circunstancias. Porque allí en Corinto le decía, Pablo estaba asustado. ¿Usted se imagina a Pablo asustado? Oh, no, Pablo el apóstol. Le tiene que dar otro sueño. Dios actúa muchas veces a través de sueños, lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y le dice, ¿sabes qué? No temas. ¿A quién le dice usted que no tema? Alguien que está asustado. El Señor se tiene que revelar en sueños. Le dice, Pablo, no temas, sino que abre tu boca y habla en el poder de Dios. Primero abre tu mente y cambia tu concepto que tienes de ti mismo como un inmigrante. En tu maleta viaja el Evangelio. En segundo lugar, abre tu boca y no calles. Yo voy a estar contigo. Y luego yo así como aprovechando un poco la escritura dije, en tercer lugar, abre tu casa. Y entonces muchos de los hispanos dicen, pero pastor, es que en mi casa es muy pequeño. Cabemos pocos. No importa, caben 3, caben 4. Adelante. Además, déjame decirte algo. Los hispanos tenemos una gran diferencia con los americanos. Cuando un americano va a un restaurante a comer y cuando va llegando lo ve que está lleno, se va. Él quiere tener espacio. ¿Sabe qué pasa con los hispanos? Entramos de una vez porque debe ser muy bueno. Les voy a contar uno de los problemas que los inmigrantes hispanos tenemos, ¿no? Y les voy a contar, vamos a hacer aquí una confesión entre todos. Somos muy dados a violar las leyes de tránsito. ¿Saben por qué? Porque en un carro de un americano, un europeo, caben 4 personas. Pero en tu carro y en el mío, hispanos, caben 25, todo el grupo pequeño de la iglesia. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? No, que el cinturón de seguridad, que ay no, si el hermano tengo que llevarlo a la casa y va con la esposa y los 2 hijos y la suegra que vino de Perú. Abre tu casa. Esa es la iglesia que él va viendo allí. Qué tremendo. Parece frágil. A los ojos y a las medidas, tal vez era pequeña, no tenía dinero, no tenía muchos recursos. Ha sido fiel, ¿por qué? Porque ha guardado mi palabra. Amados, que la palabra del Señor determine cada día y cada noche nuestras vidas. Y que nos caractericemos como individuos, pero especialmente como iglesia, como una iglesia que guarda la palabra y que no niega su nombre. Muchos de estos cristianos en aquella época fueron lo que ya buscaban, y vuelvo a mi historia del emperador, ya no era que murieran en la antorcha o en los dientes de las fieras, sino que renegaran del evangelio. Y entonces los forzaban a que firmaran una declaración en que decían, no, yo eso no soy de eso, no, que dijeran como Pedro aquella noche, maldita sea, yo no conozco a ese hombre. ¿Recuerdas de Pedro? ¿Me negarás antes de que cante el gallo? Y él dice, oh, maldita, tú eres de los que siguen al Galileo este. No, maldita sea, yo no lo conozco. Pero estos no habían negado su nombre. Y vendrán, va a decir, les voy a bendecir, y estoy anticipando el tercer punto, momentos difíciles de prueba. Espero que perseveres en mi poder, en mi gracia, para seguir como lo has hecho hasta ahora, sin negar mi nombre. Nos vienen momentos difíciles. Eso no es nada raro. Eso es lo que ha vivido la iglesia a lo largo de los años. Si venimos a Cristo pensando que todo va a salir bien, estamos totalmente equivocados. Dios nos va a bendecir, nos va a llenar de su presencia, nos va a transformar, nos va a proveer, pero somos una mano levantada frente a una sociedad que se pierde. ¿Para qué? No para juzgarla, sino para transmitirle la esperanza que tenemos en el poder transformador de Cristo, para compartirle a cada hombre y a cada mujer que en Cristo tenemos esperanza. Lo que le dice esta iglesia, ya debo terminar, ustedes deben tener hambre también. Les dice, voy a irme al versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la paciencia que te he dado, la paciencia que has tenido, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Y aquí dice estas palabras, retén lo que tienes para que ninguno tome. Retén lo que tienes. Toda la belleza de esta comunión que hemos tenido, toda esta adoración que hemos tenido. Veníamos con Miguel Ángel, que fue a buscarnos, gracias Miguel Ángel y Dolores.
En esa media hora fui inspirado y edificado como ustedes no se imaginan. Oyendo sus testimonios, aquí llegando terminamos adorando y declarando que el Señor es santo. Qué experiencia tan linda. Muchas gracias, ¿verdad? Además de su servicio. Pero yo oí sus vidas y, por ejemplo, oí a Dolores, que cuando fue la primera vez a la iglesia con su primer marido, su primer esposo, siempre la miraba y le decía, está loca. Te sigo, Dolores, y no soy tan fiel a tu relato, ¿no? Y ella, llena de un gozo, no importaba que la gente saltara, brincara, gritara, hiciera lo que fuera. Porque ella decía, y yo le compartía mi testimonio, había sido llena de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Que cuando esta iglesia congregada en santidad, en humildad, en dependencia del Señor, adore al Señor, quien cruce por esa puerta se ha invadido de esa paz, de ese amor transformador. Guarda lo que tienes, lo que estás haciendo bien, síguelo haciendo, no lo vayas a cambiar, no cambies las cosas esenciales. Yo entré por esta puerta esta mañana y me puse a pensar, me quedé mirando Fuenlabrada, wow. Y pensé en Miguel y Marga, ¿los conocen? ¿De dónde salieron? ¿Conocen a Fernando Castro y María Julia? ¿De dónde salieron? ¿Conocen a Dolan y a Noemí? ¿De dónde salieron? ¿No? ¿Conocen a David y Anita? Sus pastores de matrimonios acá por largo tiempo. ¿Dónde están? En Roma. ¿De dónde salieron? ¡Wow! No pierdan nunca eso, por favor, iglesia. No caigan en el peligro de pensar que la iglesia es lo que se encuentra entre estos cuatro muros. Que esta iglesia sea un lugar de formación. Y los miro y le pido a Dios que de aquí salgan misioneros y pastores y predicadores, que no sean insuficiente la geografía para ir a tantos lugares donde Dios necesita edificar su iglesia. Y le rindo honor al Señor por esta iglesia, que ha sido eso, una fuente de inspiración, de bendición, con tantos hombres y mujeres que han dejado la comodidad y están hoy en muchos lugares compartiendo el evangelio. Le oro al Señor con todo mi corazón. No dejes, no pierdas lo que tienes. Aférrate a esas tremendas bendiciones. Los tiempos van a ser difíciles, pero sigue haciendo la obra Fuenlabrada como la has venido haciendo hasta ahora. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Somos la iglesia. Gracias. Gracias al Señor. Tal vez tú estás aquí por primera vez en este día o has venido las últimas semanas. Estás oyendo este mensaje. Estás sintiendo ese amor de Dios. Está siendo recibido. Los que estamos aquí somos hombres y mujeres limitados. Pero hemos creído en un Dios poderoso que tiene el poder de transformar nuestras vidas y darnos salvación. Por eso en un momento voy a orar. Y si tú, es posible que lleves inclusive meses, años, yo me he dado cuenta. El doctor Billy Graham, famoso predicador, un día estaba predicando en una iglesia muy grande en Nueva York. Y esa es mi última historia porque ya me alargo demasiado. Y en esa época, cuando un predicador estaba, qué bueno que lo quitaron, aquí detrás habían como 8 sillas y estaban todos los pastores, los ancianos. Uno predicaba todo asustado porque le estaban revisando la doctrina y etcétera, etcétera. Y ese día el pastor Billy Graham en una iglesia muy grande en Nueva York, hizo un llamado. Ustedes saben lo que es un llamado, ¿verdad? Y en esa época, como ha ocurrido muchas veces, pidió a la gente que viniera a la plataforma para recibir a Cristo. Y de repente le oyó un ruido y se sorprendió. Y cuando miró bien, el pastor de la iglesia se levantó, bajó las escaleras y se puso con los que estaban ahí. No para aconsejarlos, no para darles el regalito para los nuevos, sino que siendo todo un pastor ese día había entendido la profundidad, la dimensión, la extensión, la altura, la anchura del amor de Cristo. Y muchas veces también llevamos años en la vida cristiana, años, aún como ministros. Y no hemos entendido muchas veces la grandeza de su evangelio, el poder de su amor. Por eso de repente esa invitación es para todos. Si tú estás bien firme ahí, yo quiero pedir que reconsagres tu vida como aquella iglesia aparentemente débil al poder de Dios, para que tú seas un instrumento glorioso en sus manos y Él te llene de su paz y de su propósito. Pero quiero hacer 2 oraciones para terminar, Pastor Vicente.
Tomo un minuto más. Quiero orar por la iglesia y pedir que esta iglesia siga aferrada en su aparente debilidad en la retina de los hombres, de los ojos, a la grandeza de Dios y a las grandes cosas que Dios ha hecho y sigue haciendo a través de su historia. Y en segundo lugar, quiero orar para que hoy nos sigamos enamorando de Jesús y que nuestra certeza esté en Él y nuestra seguridad esté en su palabra, en el poder de su Espíritu, para que en tiempos difíciles jamás neguemos su nombre, porque en nuestra firmeza va a estar el poder del testimonio del Evangelio de Jesús. Les invito a orar. Tomemos unos instantes en silencio. Alguien dijo que este es el momento más lindo de la predicación, cuando en el corazón de cada quien tenemos la oportunidad de responder a lo que Dios nos está hablando por su Espíritu en este día. Amado Señor, no es necesario levantar la voz y dar gritos. Cómo me impresiona que tú hablas en el susurro muchas veces, no solamente en los rayos y truenos y en los vientos huracanados, sino que tu siervo te encontró en el leve susurro. Que tu espíritu susurre a nuestros corazones esta mañana tu palabra, tu amor, tu gracia. Padre, yo oro con todo mi ser por Fuenlabrada. Te doy gracias por esa historia rica de amor a tu nombre. Te doy gracias por cada siervo y sierva que han partido de esta iglesia para llevar tu esperanza a las naciones. Te ruego que ellos se aferren a esa herencia preciosa y que esta iglesia siga siendo un punto de partida, un campo de entrenamiento a hombres y mujeres que llegan aquí para conocerte a ti y ponerse en tus manos para llevar tu palabra. Que esta iglesia, Señor, siempre esté edificada en tu palabra. Que esta iglesia siga transmitiendo ese amor tuyo, poderoso, único. Que sea una Filadelfia en Madrid, el lugar del amor de los hermanos. Que esta iglesia, Señor, nunca niegue tu nombre. Y que más bien por el poder de su fidelidad a ti, quienes miran desde la distancia sean transformados, celosos y anhelantes de tener ese Dios que te da el valor de ser firme en las horas difíciles. Padre, y tal vez algunos que están aquí, hoy entendemos un poquito más la profundidad de tu amor, la grandeza de tu amor. Unos y otros, los que tal vez no te conocen, y los que te conocemos, yo me incluyo, nos reconsagramos a ti. Te pedimos que nuestras vidas sigan siendo un instrumento precioso en tus manos. Que más allá de nuestras limitaciones, temores, debilidades, sufrimientos, en tu poder, tu gloria sea manifiesta en nosotros y nuestras vidas utilizadas como instrumentos poderosos para que aquellos que están en desesperanza tengan vida. Señor, que al mirar desde las puertas de esta iglesia a ese mundo que nos rodea, no nos creamos santos, perfectos, mejores, escogidos, puros. Todo eso lo somos en ti, es verdad. Pero todo eso lo somos por tu misericordia cada día en nuestras vidas. Y que como tú amaste al mundo, porque de tal manera amaste al mundo, no necesariamente a la iglesia, pero al mundo perdido, que nosotros tengamos pasión y ternura y comprensión y compromiso con ese mundo que se pierde sin ti, para que a partir de este lugar, para que esta iglesia sea un faro de luz en medio de las tinieblas, para que cada uno de nosotros, teniéndote a ti en el corazón, seamos lo que ya hemos dicho, poderosas herramientas en tus manos. Señor, el Santo de Israel, el Dios 3 veces santo, a ti sea en este día toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor Jesús, por los siglos de los siglos.
Amén.